esclerodermia son dos entidades distintas. Una es la esclerosis sistémica o esclerodermia, que es una enfermedad autoinmune que afecta al tejido conectivo con afectación cutánea y de órganos internos. En cambio, la esclerodermia localizada o morfea es una enfermedad inflamatoria exclusivamente cutánea en la que hay un endurecimiento parcheado lineal asimétrico, no como la esclerodermia sistémica, en la que hay un endurecimiento simétrico de pies, manos, caras, que puede generalizarse. Como ya se ha comentado, la esclerosis sistémica, desde el punto de vista cutáneo, se divide en limitada o difusa. La limitada afecta a las zonas distales, manos, antebrazos, cara, y la difusa tiene una afectación más central, tórax, abdomen, y también se puede generalizar. Y la morfea también se subdivide en diferentes subtipos, de los que luego comentaré. Hoy en día, el término de esclerodermia localizada se intenta o se aconseja dejar de utilizarlo, porque en el fondo son enfermedades distintas que comparten muchos mecanismos de producción, mucha clínica cutánea es similar, pero que tiene un pronóstico diferente. Entonces se tiende a la esclerodermia sistémica o esclerodermia y morfea. Y también el síndrome de Krebs, que es un tipo de esclerodermia limitada, que es un acrónimo de calcinosis, Raynaud, alteraciones esofágicas, que bueno, ya conocéis. También últimamente las guías dicen que mejor dejarlo de lado porque hay pacientes que cumplen los diferentes criterios y que tendríamos que hablar solo de esclerosis sistémica limitada, un poco para clarificar términos. Bueno, son dos enfermedades distintas, pero comparten muchas cosas a nivel de patogenia, a nivel de tratamiento y a nivel de síntomas clínicos, ¿no? En cuanto al mecanismo de producción de la enfermedad, nosotros los médicos pues, muchas veces no sabemos las causas de las enfermedades. Sabemos muy bien cómo es el desarrollo, cómo se producen los mecanismos que producen la enfermedad. La causa pues no, todavía no sabemos, ¿no? Entonces, en esta enfermedad tan complicada, los tres mecanismos principales que la provocan es, por un lado, pues, la disfunción vascular, por otro lado, una alteración inmunitaria en la que se provoca una producción de autoanticuerpos y de las células inflamatorias, los soldaditos que decía la compañera, y luego finalmente una fibrosis o esclerosis del tejido con depósito de colágeno y de otras proteínas. Estos tres mecanismos son los que nos sirven de cara al tratamiento. La mayoría de los tratamientos, la función que tienen es vasodilatar, inmunodeprimir, y luego, más complicado, los tratamientos antifibróticos, que bueno, hay, pero es una cosa más reciente y más complicada, ¿no? Entonces, quería hablar un poquito de la afectación cutánea de la esclerosis sistémica y de alguna pequeña novedad que he leído, ¿no? Entonces, los síntomas cutáneos de la esclerosis sistémica se pueden dividir en los que están provocados por la fibrosis y los que están provocados por la vasculopatía, ¿no? La fibrosis, esto es muy importante, bueno, muy importante, es un dato clínico que a nosotros, bueno, nos llama la atención, ¿no? Que lo primero que ocurre, el proceso inicial, lo que nosotros vemos es un edema y eritema. Eritema quiere decir rojez. O sea, vemos una mano, al principio de la esclerodermia la mano no está dura y fibrosa, sino está hinchada, ¿no? Hinchada, edematosa, eritematosa, y eso precede al proceso de induración. Se inicia normalmente por los dedos de las manos y por la cara, y luego se puede generalizar. La fibrosis habitualmente la vemos como una microstomía, una boca pequeña, y la esclerodactilia. Otros síntomas ya puramente cutáneos de esta fibrosis, de esta esclerosis, son pues, el picor, que es el prurito, muy típico los cambios pigmentarios, que se llaman en sal y pimienta, la pérdida de vello, alopecia, que aunque también hay casos en los que puede haber aumento de vello o hipertricosis, y la sequedad o serosis cutánea. Y la vasculopatía, pues son pues, el fenómeno de Raynaud, las úlceras digitales, el pitting en pulpejos, telangiectasias y calcinosis cutis. Entonces, bueno, unos ejemplos, porque como dermatóloga pues me gusta poner muchas fotos, aunque igual todos ya conocéis pues toda esta sintomatología. El fenómeno de Raynaud es pues una vasoconstricción de la vascularización de la mano y se produce pues un dedo blanco. Esta vasoconstricción, si es mantenida, si es repetida, si produce mucha hipoxia, mucha falta de oxígeno en los tejidos, a la larga produce pues las úlceras digitales. Y el pitting ungueal. El pitting ungueal son pequeñas depresiones en sacabocados que igual no han llegado a ser una úlcera y aparecen en los pulpejos de los dedos. Con una enfermedad evolucionada, un fenómeno de Raynaud evolucionado, pues aparece ya más la fibrosis mantenida con esclerodactilia, con úlceras cutáneas.
Pues otro tipo de lesión cutánea de la esclerosis sistémica es las placas distales de esclerodermia cutánea limitada, que aparecen pues, de rodillas para abajo, en las manos, con el afilamiento de punta de los dedos y la esclerodactilia. En este caso es una fase inicial de una paciente con esclerodermia sistémica difusa, en el que el inicio de las lesiones pues provoca un edema y un eritema, junto a más sintomatología orgánica, bueno, fiebre, un cuadro reumático más complejo. Es muy llamativo también los cambios pigmentarios. Tenemos una mezcla de piel hiperpigmentada y otra hipopigmentada que da un aspecto, igual en la foto no se ve muy bien, en sal y pimienta. Un aspecto un poco que se suele describir un poco como sucio, ¿no? Esta paciente que también tenía una esclerodermia limitada, lo que se llamaba un síndrome de Cres, que tenía pues, la esclerosis, los cambios en la pigmentación, la disfagia, calcinosis en los codos y tetelómero de Raynaud. Llama la atención pues eso, mucho los cambios pigmentarios. Y aquí podemos ver un paciente con afectaciones solo cutánea con calcinosis y pulpejos. La microstomía, de la que ya se ha hablado bastante, que dificulta mucho pues, la calidad de vida, la alimentación, el cuidado de la higiene oral, y las telangiectasias que aparecen pues, más en cara, manos, labios. Entonces, el tratamiento de la esclerosis sistémica pues, depende del tipo y gravedad de la afectación sistémica. Es un tratamiento que ahí los dermatólogos, pues la verdad que no solemos meternos mucho, porque lo suelen llevar pues, la batuta pues, el reumatólogo, el nefrólogo, el neumólogo, pues dependiendo de la afectación sistémica. Si hay pacientes que solo tienen esclerosis cutánea, los inmunodepresores que habitualmente usamos pues son sobre todo el metotrexate, el diclofenolato, el rituximab, pues fármacos inmunosupresores pues que ya tienen un tiempo de uso. Y si no, pues otros tratamientos que no son inmunodepresores, como las inmunoglobulinas intravenosas o la fototerapia, que puede ser con ultravioleta 1 o QVA. Luego esto lo comento más. Para el picor, que el picor de la piel seca esclerótica, pues lo más importante, pues la hidratación. Se pueden utilizar bálsamos para pieles atópicas, pues con lanolina o ceras, o bueno, hay muchísimas marcas, pues cualquier hidratante para piel atópicas podría valer. Es muy importante minimizar el uso de jabones, utilizar jabones sin jabón o aceites de duchas que son más oleosos, que deshidratan menos. Y siempre pues no enjabonar toda la piel en general, pues enjabonar pues, axilas, genitales, el resto pues con agua, porque el jabón aumenta la sequedad y el prurito. Se pueden utilizar antihistamínicos, los típicos fármacos para la alergia, para los estornudos, y eso se puede utilizar. Y también en algunos casos se puede valorar realizar ultravioleta A con soralenos, que es un fármaco fotosensibilizador que nos ayuda a que el efecto de ultravioleta A sea más eficaz. Y por último, antagonistas de los receptores opioide como la naltrexona, también se ha utilizado para el tratamiento del prurito. Para el Raynaud, bueno, pues como ya se ha comentado, igual me estoy repitiendo, pues muy importante no fumar, evitar los traumas. En algún sitio he leído que la cafeína puede ser vasoconstrictora y que puede empeorar algunos síntomas, prevenir el frío, pues llevar bolsas de calor, guantes. Y bueno, como tratamiento clásico, el oral, el nifedipino es siempre primera línea. Y luego ya se pueden sumar, si el Raynaud dura mucho, es muy repetitivo, hay varios episodios al día, ya se empiezan a ver úlceras, pues ya otros fármacos como el Hilopro, sildenafilo. Y bueno, también quería comentaros, porque hay recientes series pequeñas publicadas del uso de la toxina botulínica para el tratamiento del Raynaud. En esas series se ha visto que mejora el dolor y que acelera la curación de las úlceras. Se suele dar una aplicación al principio del invierno y puede, como efectos secundarios, bueno, la técnica es ligeramente dolorosa y puede provocar una debilidad muscular, como lo que provoca la toxina botulínica, que es una debilidad de la musculatura, por eso lo utilizamos para disimular las arrugas. Y también disminución de la sudoración. No está confirmado con ensayos clínicos que esta técnica sea beneficiosa al 100%, pero hay muchas series de casos que mejora sobre todo las escalas de dolor
y la curación de úlceras en pacientes que ya llevan pues eso, muchos tratamientos vasodilatadores, además de este. Las úlceras es como un Raynaud mantenido, es lo que provoca la ulceración cutánea. Entonces un poco el tratamiento de las úlceras a nivel médico es el mismo que el del Raynaud. Primero antagonistas del calcio, el nifedipino, luego se puede asociar inhibidores de la fosfodiesterasa 5, el sildenafilo, el iopros, el bosentan, fármacos que igual os suenan. Y también en casos resistentes a estos tratamientos se puede utilizar toxina botulínica o simpatectomía. Para el cuidado local de las úlceras hay que evitar el desbridamiento mecánico excesivo. Pues eso, es una piel con disminución del riego sanguíneo en la que ya hay un daño vascular severo, entonces no hay que hacer más daño del que ya hay, hay que ser cuidadoso a la hora de desbridar. Y se tiende a usar pues eso, más desbridantes enzimáticos como cuando suena el irusol, la colagenasa, para retirar el exceso de tejido muerto, necrosado y favorecer la cicatrización. Y también pues siempre vendajes húmedos con hidrocoloides para favorecer también ese desbridamiento enzimático. La calcinosis. La calcinosis es un tema complicado, un tratamiento complicado, aparece en una enfermedad ya más evolucionada, con una vasculopatía de varios años de evolución, ¿no? Entonces, podemos decir que no hay ningún tratamiento que tenga una evidencia de eficacia, una evidencia robusta de que funcione para la calcinosis, la verdad es que no hay nada. Algunos tratamientos sí que han demostrado que no son eficaces, que bueno, también es algo, cosas que se han usado como la warfarina, la iodoforesis, no es eficaz. Y tampoco se recomienda utilizar el tiosulfato sódico intravenoso. Sí que usamos muy habitualmente el tiosulfato sódico en crema, el 25% aplicado 2 veces al día. Es cómodo, no tiene efectos secundarios y aporta un ligero beneficio. Tampoco es que lo quite todo muy rápido, pero puede ayudar. Y más eficaz el tiosulfato sódico intralesional, pero también hay que tener cuidado en qué zona se pincha, si es un pulpejo en el que ya hay muy poca circulación sanguínea, pues siempre hay que valorar pues, el beneficio-riesgo, así como en la extirpación quirúrgica, que también hay que valorar si quitar la calcinosis va a provocar una úlcera que nos cueste más cicatrizarla. Entonces cada paciente pues, hay que valorarlo individualmente. Y luego técnicas como el láser de CO2 y la nitrocticia, hay algunos casos publicados con resultados variables. Las telangiectasias quizás sea lo más fácil de tratamiento para nosotros los dermatólogos, bueno, el maquillaje, la electrocoagulación, la luz pulsada intensa y bueno, como más eficaz el láser de colorante pulsado, que es eficaz, provoca un ligero dolor y una ligera quemadura o irritación. Comentaros que recientemente en Pamplona nos han comprado, el Servicio Navarro de Salud ha comprado un láser de colorante pulsado, que la idea es utilizarlo para pacientes con malformaciones vasculares, pero bueno, que se puede utilizar para las telangiectasias de la esclerodermia. El láser acaba de llegar y todavía hasta otoño no tenemos planteado iniciar con la consulta. La hialuronidasa es una enzima que degrada el ácido hialurónico, que es el componente de la dermis junto con el colágeno. La hialuronidasa en medicina estética, en dermatología, se utiliza mucho para gente que se ha puesto un injerto de ácido hialurónico y le va mal, ha migrado, se le ha hinchado, entonces se utiliza muy habitualmente en las consultas de estética para degradar ese ácido hialurónico. Entonces hay 3 publicaciones en revistas médicas de pacientes con esclerodermia sistémica en tratamiento inmunosupresor en los que ha provocado un ligero aumento de la apertura bucal y sobre todo una mejoría en la sensación subjetiva de tirantez. Son solo 3 artículos publicados, pero bueno, es una técnica con poco riesgo y bueno, que parece que pueda ser interesante. También comentan que es para tratamiento de lesiones más incipientes, que igual de microstomías muy evolucionadas ya es más difícil. Entonces este año, en el Congreso de Dermatología que tuvimos en Santiago en mayo, una doctora, María Castellanos, de Madrid, nos presentó una serie de sus pacientes. Había tratado con hialuronidasa más láser fraccionado. Ella trabaja en una privada y en una pública, pero en la privada tiene láseres, no el láser que os he enseñado que tenemos nosotros, sino son láseres de tratamiento privado.
para estética. Entonces había tratado con hialuronidasa y láser a 4 pacientes y había encontrado una mejoría en la sensación de tiranidez, sobre todo que en alguna paciente le permitía ir al dentista con más tranquilidad, un ligero aumento de la apertura y sobre todo una mejoría del impacto psicológico. Y habla lo mismo, que puede ser eficaz en lesiones iniciales. Nada, 4 o 7 casos publicados, pero bueno, parece que si se hacen estudios puede ser una novedad o en el futuro podríamos valorarlo. Y ahora pues ya voy a hablar de un tema ya más puramente dermatológico, como es la morfea o esclerodermia localizada, no que deberíamos utilizar este término, esclerodermia circunscrita, y que no hay que confundirla con la esclerosis sistémica limitada. Es otra enfermedad inflamatoria de causa desconocida que produce lo mismo, esclerosis y cambios pigmentarios en la piel. Es exclusivamente dermatológica, no hay afectación de órganos internos. La duración puede ser entre 3 y 6 años los brotes, aunque hay pacientes que tienen curso más persistente, puede durar años la enfermedad. Afecta a niños y adultos y es más frecuente en mujeres. La patogenia pues, tiene parecido con la esclerosis sistémica. Sobre una base genética que predispone, aquí un factor desencadenante local desconocido, hay hipótesis de que si la radiación, que si un trauma, que si las inyecciones, pero en el fondo no se sabe nada, pero ese desencadenante provoca primero una afectación vascular, luego una activación inmunitaria, que en este caso no es tan frecuente la producción de anticuerpos, pero que hay activación inmunitaria, y luego finalmente una fibrosis y esclerosis del tejido. La clínica se inicia como en la esclerosis sistémica, no se inicia con una placa dura, se inicia con un parche rojo y edematoso. La primera lesión es una zona redonda, roja, edematosa, que puede picar un poco. En la evolución se va produciendo una fibrosis del centro de la placa y tiene un halo eritematoso periférico de crecimiento que se llama en inglés Gillac ring y que es muy habitual y que ayuda mucho al diagnóstico. Y el paso final pues es como la sistémica, una cicatriz. En este caso suele ser más frecuente la cicatriz atrófica y hiperpigmentada. Aunque no hay afectación sistémica de órganos internos, sí que puede haber secuelas estéticas y funcionales. Las estéticas, pues la atrofia, la pigmentación, la alopecia en la piel, y funcionales, si la morfea es profunda y afecta a zonas articulares, puede provocar contracturas, disminución de la movilidad, debilidad muscular. Si afecta a una extremidad puede provocar dismetría, diferente longitud entre una pierna o entre un brazo y el otro, y si afecta a la cara, manifestaciones neurológicas y oculares. La morfea tiene 3 subtipos. La circunscrita, que son parches aislados, que puede ser superficial o profunda. La superficial afecta a la dermis y epidermis, y la profunda puede afectar, además de dermis y epidermis, a hipodermis, fascia, músculo. La lineal es por definición siempre profunda, y si afecta a las extremidades, puede afectar a la dermis, el músculo, incluso al hueso de una extremidad, y si afecta a la cabeza veremos que son 2 tipos característicos, en Cook de Sabre y en atrofia facial progresiva. Y luego la generalizada está la en placas o la panesclerótica. En placas son placas múltiples en diferentes lugares anatómicos, tronco, brazos, piernas. Y la panesclerótica se parece mucho a la esclerodermia sistémica difusa, afecta a todo el tronco, es circunferencial, pero se diferencia de ella en que no hay afectación sistémica y tampoco, muy llamativo, que no hay afectación de dedos. Entonces, bueno, los ejemplos. Es una pena que no se ve muy bien. La morfea circunscrita, la placa de morfea, pues empieza con la lesión eritematosa que va creciendo con un anillo rojizo y que por el centro se va fibrosando. A veces la vemos marrón hiperpigmentada o a veces la vemos con un color blanco marfileño y se nota que la piel está indurada y no se puede pellizcar, que es una cosa que utilizamos como control del tratamiento. Cuando la piel se puede empezar a pellizcar es que vamos bien con los tratamientos, ¿no? Esta es una morfea circunscrita en una paciente que no se ha realizado tratamiento, ha evolucionado durante meses, ha tenido una cicatriz pues eso, marfileña, blanca, infiltrada, indurada, que no se puede pellizcar. En este caso tratamos con corticoides intralesionales. Este es un niño de 8 años con una placa en el abdomen que se está tratando con calcipotriol, vasbetametasona, una mezcla, un derivado de la vitamina D y un corticoide.
Entonces vemos que las lesiones blancas, bueno, no sé si lo vemos, pero sí que se ve, las placas blancas van mejorando y se nota que brillan menos, lo que quiere decir que están menos infiltradas y se pueden pellizcar y está mejorando la induración. Es muy habitual la afectación de la zona central de la espalda. Vemos el inicio con las placas eritematosas y la evolución con la hiperpigmentación. Esta es una niña que empezó con 8 años, pues las placas blanquecinas, con el borde eritematoso de crecimiento, y a pesar del tratamiento con metotrexato, un inmunodepresor y fototerapia, las lesiones han evolucionado a una cicatriz, en este caso atrófica, se transparenta un poco las venas, ¿no? La piel es un poco como papel de fumar, una cicatriz atrófica. En este caso es unas placas de morfea profunda, simétrica, que es raro, bueno, que afecta a las articulaciones de los tobillos, que en estos casos podemos tener un problema de contracturas en la zona. Y también lo mismo, tiene un anillo de crecimiento rojizo y una esclerosis central blanca o nacarada. Una morfea panesclerótica, que es como una coraza que afecta a toda la piel del tórax abdomen, sin afectación de los dedos. Las morfeas lineales, que en este caso es una morfea lineal evolucionada. Es difícil también en la morfea saber cuándo ha parado la actividad de la enfermedad, cuándo estamos todavía con lesión activa y cuándo lo que vemos es solo secuela y ya no hay que hacer un tratamiento más intenso. A veces es difícil de valorar. En este caso, la lesión de la pierna se ve que es cicatricial, que es secuela, y la lesión del tobillo parece que todavía tiene actividad porque hay fibrosis. Y este es un caso de una adolescente con una morfea lineal profunda. En la piel no vemos nada, vemos 2 cicatrices que son la biopsia de fascia, y vemos una piel abollonada, como si tuviera celulitis, digamos, siguiendo un trayecto lineal en el muslo y en la cara de la pierna. Esto al tacto es muy duro, y el abollonamiento es porque la fibrosis no afecta a la epidermis en la dermis, sino que al tejido celular subcutáneo y tira de las fascias hacia adentro y abollona un poco el tejido. Este es un caso que lo he traído porque me llamó mucho la atención, lo vimos también, lo trajeron los compañeros de Guadalajara en el Congreso de Dermatología de Santiago de este año, y es un paciente marroquí con una morfea panesclerótica, con una morfea mixta, tiene zonas de morfea cispúsquita y de morfea lineal. Y vemos, es un paciente marroquí que ha vivido toda su vida en Marruecos. Entonces vemos que la falta de todo tratamiento ha provocado una evolución que a veces, eso, que no sabemos hasta qué punto la enfermedad ha mejorado porque ya está curado sola, o porque los tratamientos han conseguido frenarla y evitar un daño mayor. Y viendo estas fotos de pacientes, pues esto es de un libro de un paciente americano, que también la sanidad, pues hay que verla en Estados Unidos cómo va, y de un paciente marroquí que nos ha tratado, pues lo que puede llegar a provocar una morfea lineal, ¿no? Una morfea severa. La morfea lineal, cuando afecta a la cabeza, hay 2 casos típicos y bueno, muy característicos. Uno es la morfea, se llama en francés, el coup de sabre, en golpe de sabre, que es como si tuvieran dado un sablazo en medio de la frente, puede ser en medio, puede ser lateral, y deja una cicatriz. Este proceso inflamatorio probablemente se ha producido en la infancia, ha habido una inflamación en la zona, y ya deja la secuela, que es la cicatriz atrófica en este caso. Esto ya solo tiene tratamiento cosmético, pues rellenos o cirugía plástica, se puede hacer algo. Y la otra entidad es la hemiatrofia facial progresiva o síndrome de Paret-Romberg. Se produce una morfea lineal, una induración de los tejidos en la mitad de la cara. Esto a nivel estético pues es complicado, puede provocar problemas de alimentación y puede afectar a la musculatura de la boca y a la musculatura de los ojos, así como problemas neurológicos de cefalea, epilepsias. Estas son entidades muy raras. Nosotros tuvimos un caso de una paciente que debutó con 20 años y que tras tratamiento con metotrexate se llegó a una estabilización y luego en cirugía plástica le rellenaron con grasa de ella misma del abdomen y se tatuó en cejas y pestañas, y bueno, con un resultado estético la paciente estaba muy satisfecha. Y bueno, en cuanto al tratamiento,
El tratamiento para la morfea, pues tenemos varios pasos. Básicamente, pues como habéis visto en las fotos que os he mostrado, casi todo lo tratamos con tópicos, con corticoide, o corticoide solo, o el calcipotriol con betametasona, que es el Daimovet, que es una crema para la psoriasis. También se puede utilizar el Protopic, que es el Tacrolimus, y más raramente el Imiquimod, que es una crema que se utiliza para cáncer cutáneo. Básicamente utilizamos corticoides y es con lo que más vemos beneficio. Otro tratamiento que utilizamos mucho es la fototerapia. Sobre todo es muy eficaz el ultravioleta 1, pero no hay máquinas de ultravioleta 1, diría que en España no sé si habrá alguna. En Navarra desde luego no tenemos. Solo tenemos máquinas, estas son nuestras máquinas del servicio, que dan ultravioleta A y ultravioleta B. El ultravioleta A se tiene que dar siempre con un fotosensibilizante oral, que es el Soralenos, y el ultravioleta B no hace falta tomar pastillas para entrar. Y puede ser eficaz para mejorar la induración. Si ya tenemos unas lesiones más extensas, más graves, que afectan a zonas de contractura articular, pues inmunodepresores, pues como la cortisona intravenosa, el metotrexato y el micofenonato, que es el CELC. Y luego, pues hay, en casos más graves, esto como no tiene afectación de órganos sistémicos, pues tampoco tiene tantos estudios o tanta medicación como se utiliza para la esclerodermia sistémica. Pero sí que hay publicaciones de que puede ser eficaz los anti-JAK y los anti-interleucina 6. Entonces, el protocolo de tratamiento, si es solo una morfea en placas, una placa única o placas aisladas que no afectan articulaciones, pues tratamientos tópicos, corticoides tópicos. Si no mejora, Protopic, Tacrolimus. Si no mejora, pues mezclamos los corticoides con calcipotriol, que es la crema para la psoriasis, o añadimos el Imiquimod. Pero no solemos ir más allá. Si la morfea es generalizada o en zonas de contracción articular, pues ya empezamos o con fototerapia y si no funciona, con metotrexate. Si es más grave o más desfigurante, se pueden asociar bolos de corticoides. Y ya si no responde, un inmunodepresor como es el CELC. Y ya la morfea lineal, que es más grave y más desfigurante, pues directamente con metotrexate más prednisona o en bolos oral, y según la evolución, pues otros inmunodepresores. Es también importante, como estamos viendo a lo largo de la mañana, la fisioterapia. Los cirujanos plásticos pueden tener algo que ver en el tratamiento con rellenos para la simetría facial, los tatuajes cosméticos, y también hay un caso, solo uno publicado, de morfea panesclerótica que le afectaba a la mandíbula, no podía abrir la boca, que mejoró también tras infiltración de hialuronidasa. Ahí parece que se abre un campo con la hialuronidasa para este tema. Y nada más, esto es lo que quería comentaros, y si tenéis alguna pregunta. Yo tenía una. Antes has comentado algo de no usar jabones, pero tampoco neutros, con pH neutro. Cuanto menos jabón en general, pero para toda la patología cutánea, cuanto menos jabón se use, mejor. Hay limpiadores sin jabón, sí. Los aceites oleosos, y además solo enjabonar las zonas de sudoración. Una piel seca, esclerótica de las piernas, de las manos, con lavarla solo con agua es suficiente. ¿Y los naturales? Es que los naturales también secan, quiero decir. El jabón seca, un jabón hecho en casa con, no sé, que le echan potasa, no sé qué, ese seca, ese seca también, quiero decir, que no tiene conservantes, no tiene... Es bueno en el sentido de si es una persona alérgica, no te va a dar alergia, un jabón casero, pero es que seca mucho. Te secas con eso y te queda la mano una lija. ¿Y con urea? ¿Cómo? ¿Ureadín? Ureadín, bien, cremas con urea. Los jabones de Ureadín, de la marca Ureadín, pues son buenos, tienen menos surfactantes, que le llamamos a lo que hace el jabón. Sí, siempre es mejor utilizar geles de jabones de dermocosmética, o marcas como Ureadín, o jabones sin jabón, o geles aceitosos, aceites de ducha. ¿Jabones de glicerina? Jabones de glicerina, pues la verdad que no conozco. Cremas de glicerina sí, pero jabones de glicerina no sabría decir. De verdad, a mí me hace solo los tumores. Ya, no. En la esclerosis sistémica, el papel, ya te digo, el de hematólogo es un poco secundario, pero para algunas cosas como esta, pues podemos ayudar pues, con las infiltraciones de tiosulfato, la crema de tiosulfato. Digo, porque tú trates la escalcinosis,
no van a ir, o sea, quiero decir, la calcidosis se provoca por la vasculopatía, por el daño anterior. Lo que va a prevenir que tengas más es el tratamiento sistémico, el inmunodepresor o el vasodilatador, pero el tratamiento médico puede ayudar a quitar alguna que te moleste o